bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hoy de nuevo damos la bienvenida también a nuestro programa a los espectadores del 125 de Movistar, que ya nos hemos vuelto a incorporar, y por supuesto a los oyentes de radio, en todas sus fórmulas, también los podcasts, los iPads, los teléfonos, todos que nos siguen muchísimo por ahí, por esos métodos, y sobre todo desde fuera de España también. Así que estamos muy contentos en este principios de año. Ya saben que no nos hemos movido de aquí, que les hemos tenido lo más informados que hemos podido, pero yo quiero hoy, ves que voy un poquito acelerada, voy a ir pronto antes de que no vaya a ser que me haya afectado lo del soterramiento de la M30, porque he venido por el soterramiento de la M30 y digo, a ver si me va a afectar a mi género. Y entonces voy a ir rapidito para enseguida dar paso aquí a los hombres que no sé si habrán venido por la M30, pero que parece ser que a ellos no les afecta el soterramiento. Porque por si solamente por la M40. Porque solamente cómo afecta el soterramiento de la M30 al género, se supone que al femenino, porque a vosotros, como poco menos que sois medio delincuentes todos, ¿no? A mí, como me crujen a multas los semaforitos de Carmena, pues me da igual ya por arriba o por abajo. Pero es curioso no sé, todo este relato sobre los soterramientos, porque alguna vez ha dicho Alberto Garzón también que el metro es un desarrollo capitalista para que los ricos vayan con el Audi por la superficie y los pobres vayan bajo tierra, subidos al vagón. Eso Pues fíjate, lo dijo hace 100 años, ¿no? Hace 100 o 200 Es un viejo de 35 años. Pues a eso le encuentro más sentido, que a qué tiene que ver que yo pase por abajo la M30 o pase Antonio o Diego. Es que no entiendo. Bueno, si algún día lo descubrimos, se lo contaré. Mientras tanto, vamos a cosas serias. Bueno, eso es serio, porque en eso se gastan un pastón. Fíjense que averiguar eso, que no van a averiguar nada, pero es igual, en averiguar eso, más de 50.000 euros. 50.000 euros, que es el sueldo de un par de familias, estos que están tan preocupados por la vivienda social, por la pobreza, por lo mal que come la gente, que no puede pagar la luz, que no sé qué, la pobreza de todo tipo. Y resulta que se gastan 50.000 euros en averiguar si a una tía le pasa algo por pasar por debajo la M30. O sea, bueno, total. Que hay muchos temas muy interesantes, entre ellos, no porque sea interesante, sino porque es una propuesta, la del Partido Socialista. Dice Pedro Sánchez que para paliar el déficit de las pensiones, ni se lo crean, o sea, vamos, nada que ver. Como dice Manuel Llamas, esto no es para solucionar las pensiones, esto es para solucionar un poquito el saco de sus votos, porque vamos, nada que ver con mejorar el sistema público de pensiones, porque es crear dos impuestos a la banca, que por supuesto lo vamos a acabar pagando nosotros, subir las cotizaciones sociales y encima, a pesar de todo eso, solamente cubriríamos el 13% del déficit que tiene la Seguridad Social. O sea que ya me dirán ustedes qué plan es ese para arreglar el sistema público de pensiones, que no se soluciona con parchecillos de este tipo ni con subidas de impuestos, sino con una reforma integral que la podrían estar hablando en el Congreso de los Diputados, que para eso tienen una comisión y que no hacen nada. Oiga, llevan ahí, yo no sé cuándo se reúnen, ni cómo ni cuándo, el caso es que hay una comisión ahí formada de la que no sale nada. Pero bueno, vamos a comentarlo porque es de lo que se ha hablado esta semana y por lo menos para que tengan ustedes todos los datos y sepan que no se lo crean, que es que no tiene nada que ver con el sistema público de pensiones y menos con su mejora. Y luego, asunto importante que lleva también coleando meses, que a la vista de cómo van las cosas yo no le veo mucho futuro, pero que sería muy interesante para este país, es una vuelta nueva de tuerca a lo que deben de ser el tamaño de las empresas, la facilidad de las empresas para contratar, para salir, para competir, para aumentar la productividad, para que no tengan trabas. Bueno, pues esa ley que iba a ser, vamos, la pera limonera, lo que tenía entre manos Guindos ya para los próximos meses, bueno, pues nunca más se supo y es muy interesante. Aquí, por supuesto, en Libertad Digital le dimos la exclusiva, pero en los últimos días pues hay algunos medios informativos, sobre todo económicos, que están volviendo a traer el tema a colación, porque es que es un tema muy importante, porque siempre hemos dicho que la empresa española tiene un tamaño pequeño y esta sería una gran fórmula para que la empresa española gane tamaño y pueda competir en muchísimas mejores condiciones, tanto en España como fuera. Bueno, hablaremos de ello también.
Y por supuesto, hablaremos también de que España, olvídense de esto de darnos todo el rato con el látigo, vamos a ver, qué porquería, que no sé qué, que España ahora mismo es el segundo operador mundial en turismo, mundial, ha recibido solo más turistas en un año. Francia, que oye, Francia, ¿qué le vamos a ver? Francia tiene sus cosas, muy bonitas, ¿qué le vamos a ver? Pero España también. Y es el segundo país del mundo. O sea, olvídate de Estados Unidos, ya lo hemos dejado atrás, que tiene también sus cosas. Así que menos España caca y más marca España. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, Diego Sánchez de la Cruz, Eso que es. se nos ha incorporado ya, que como saben ya le felicitamos aquí, ha sido papi, así que habrá disfrutado muchísimo de su bebé. Enhorabuena. ¿Que sí? Sí, de la falta de sueño y De de todo lo Eso bueno. no importa, cuando se mira el bebote dice no Eso importa, es- no he dormido, eso es no así. nada, no importa, merece la pena. Desde luego. No como decía Simone de Beauvoir, que ahora resulta que es la gran, que hay que estar todo el día besándole tal. Decía que estar embarazado era un drama y tener un hijo un hijo es un chupóptero, un tío una sanguijuela. Anda ya, la feminista. Bueno, Antonio Sancho, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Días, feliz año. igualmente. Te veo guerrera con las Hoy me veo feministas, muy ¿eh? guerrera porque sí, porque es que estoy hasta la... Estoy con los hombres. ¿Te Yo es que gustó el manifiesto Que de sí. Catherine de... Sí, bueno, me hace, ¿Quién me fue? me hace gracia el artículo de Deneuve, nuestra no, Catherine Deneuve, de nuestra compañera Losada, que dice Me Too con Catherine Deneuve. Y yo digo, ojo, a mí lo que me gustaría es ser Catherine Deneuve, ¿no? O parecerme a Catherine Deneuve. En fin. Pero mira, algo bueno que viene de Francia, no tan acostumbrados Sí. a malas ideas económicas, por lo menos Bueno, y eso que un les buen han- alegato contra el Que les puritanismo. han dado que no veas, pero da igual. Yo ya estoy dispuesta a que me den. Sí, es que me da igual. O sea, yo ya a mi edad, sabiendo lo que he peleado por todo esto, que ahora me vengan estas que o estoy con ellas o estoy con los violadores. No, hombre, no. Yo estoy con el sentido común. Y el sentido común me dice que el 100% de los hombres ni son violentos, ni son delincuentes, ni son nada. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Si tú a mí ahora, por lo que sea, no sé si tendrá, Mira, a ver no, qué- sin razones objetivas, me lanza un piropo, pues yo encantada, oye, claro que sí. pero encantada. ¿Qué pasa? Que ahora no se puede Que es tampoco una dar forma un de piropo, violencia, hombre. por Bueno, lo visto. total, que me estoy enrollando y esto es de otro dicasterio. A ver, Pedro Sánchez dice que él tiene la fórmula para solucionar, mira tú por dónde, ahora el sistema público de pensiones, nada menos. ¿Y cómo lo quiere solucionar? Con 2 impuestos a la banca, uno a las transacciones financieras, otro a la banca del 8%, Ujú. acumulable por supuesto al impuesto de sociedades y más o menos sobre las mismas bases. Y bueno, de momento vamos a comentar lo que es subir 2 impuestos a la banca. Esto, porque claro, la banca, como ha sido rescatada, cosa que es falaz porque no se fue así, pero como la banca ya la hemos rescatado, hará la banca que nos rescate a nosotros. Pues muy bien. Tal cual. O sea, para empezar es ilegal. O sea, que no se puede, porque es inconstitucional porque no se puede, no se pueden crear impuestos finalistas, como no se pueden crear doble imposición. Pero bueno, vamos a dejar la doble Y imposición. antieuropeo, Sí, porque y- Europa, ¿qué diría? pues Europa diría que no se puede hacer. Ah. Entonces, como es ilegal, pues ya, ¿para qué vamos a seguir hablando de este tema? Aunque no pasa nada, porque en España todo lo ilegal funciona. Entonces, dice que lo hace, si algún día gobierna, pues efectivamente los va a poner los 2 impuestos. Pero ¿quién lo va a pagar, Carmen? ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a Pues pagar el nosotros. usuario? ¿Lo vamos a Mira, pagar todos? Por Tú, tanto, no es, tú, Claro. usted. por tanto, no es un impuesto a la banca, es un impuesto más. Y es un impuesto al uso de las tarjetas y al uso Claro, de nos las pondrán cuentas más corrientes, comisiones, más bueno. comisiones por administración. Total, al final es una medida, lo has dicho tú en el inicio perfectamente, claro, es una medida demagógica, Bueno, se lo he robado a llamas. copiada de los populistas de Pablo Iglesias,
y que al final lo que pretende es quedar bien con los jubilados, sobre todo con los jubilados, que es la bolsa de votos donde estadísticamente más votan a la derecha, ¿no? Bueno, Entonces, pero porque tomas por tontos, partiendo de la base de que tomas por tontos a los jubilados, claro. No, nos toma por tontos a todos. Sí, pero en este caso a los jubilados, a que los esa jubilados dice, a los que les quiero pretende sacar el atraeros, voto. pero tratándoos como tontos, que es yo. Bueno, que por cierto se me ha olvidado comentar también que también quiere quitarlo del celo o sea, quiere ligar otra vez la subida de las pensiones al IPC. Que esto sería otra cosa también que tendríamos que comentar. Pero bueno, por añadir más cosas. Sí, no, pero efectivamente, eso es una manera de comprar votos además, pero eso como dices, no solo toma por tontos a los jubilados, sino que nos toma por tontos a todos, porque los demás también lo tendríamos que votar. No sé quién lo va a votar, pero lo tendríamos que votar por una medida populista como esta. No tiene sentido. O sea, posiblemente, además, no iba a recaudar lo que pretende, tendría que poner otras medidas. De hecho, no solamente está hablando del impuesto a la banca, está hablando de otras cosas. Está hablando de subir las cotizaciones, está hablando de modificar el sistema impositivo y el sistema de cotizaciones sociales para que haya más cotizaciones y, por tanto, se pueda equilibrar el presupuesto de la seguridad social. En fin, es una cantidad de barbaridades que no tiene sentido. Fíjate que hay una de ellas, concretamente la de subir las cotizaciones a las rentas de más de 45.000 euros, que son 1.200.000 españoles, ingenieros, médicos, profesionales, que ganan entre 2.700 y 3.700 euros netos mes, que es de 45 a 65.000 brutos, y a esos es a los que les va a subir la cotización, porque no se la sube a las empresas son las que lo van a tener que pagar, pero obviamente si suben las cotizaciones, sube su coste laboral. Entonces la empresa que pueda pagarlo, lo pagará. La que no lo pagará tendrá que prescindir de él, o esta misma persona que reduce su neto en nómina tendrá que buscar un nuevo puesto de trabajo. O sea, estamos directamente yendo hacia las rentas de los profesionales que más patrimonio intelectual y profesional tienen en España. Ese 1.200.000 pero está además que es la pescadilla que se muerde la cola, porque resulta que la Seguridad Social tiene un problema de entrada de personas a trabajar y de mayores cotizaciones, y me está vendiendo por un lado eso, y por otro lado lo que hace es penalizar el empleo y la entrada de trabajadores. Y dice, pero a ver, las dos cosas a la vez no pueden ser. Bueno, en mi opinión, realmente, si algo caracteriza la propuesta, por llamarlo de alguna manera, que ha hecho Pedro Sánchez, es las profundas contradicciones que tienen las distintas medidas que ha puesto encima de la mesa. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, hay una parte de la previsión de ajuste que hace Pedro Sánchez que lo que viene a decir es que al ritmo actual de creación de empleo se seguirá generando un aumento de los ingresos de la Seguridad Social de unos 3.500 millones. Y él se escuda en que la creación de empleo es de 500.000 puestos de trabajo anuales, redondeando las cifras. Muy bien. Sin embargo, Pedro Sánchez, cuando habla del mercado de trabajo, lo que quiere es derogar la reforma laboral. Por lo tanto, si lo que quieres hacer es cargarte la normativa que está generando 500.000 empleos de trabajo, 500.000 puestos de trabajo todos los años, ¿cómo vas luego a contar con los ingresos de esos 500.000 que vas a dejar de crear porque te vas a cargar la fuente de esa creación de riqueza, que es la flexibilidad que introdujo la reforma laboral de 2012? O sea que, como bien estáis diciendo, todo el documento está lleno de medidas que se contradicen dentro del propio documento o con los demás documentos que ha ido presentando Pedro Sánchez. En el tema específico de los impuestos a la banca, que es el primero que hemos introducido para el debate, yo quisiera recordar que ahora mismo ya hay una discriminación fiscal para la banca en el impuesto de sociedades en España. Todas las sociedades están sujetas a un tipo que se ha reducido al 25%, pero las empresas petroleras y la banca están sujetas a un tipo del 5%. Por lo tanto, cada vez que comparamos nuestro impuesto... A ese... Correcto, es decir, en realidad tienen un 30%. Esto no se dice mucho, porque siempre cuando hablamos del tipo de sociedades hablamos del tipo general. Y claro, nuestro 25% compite regular con el entorno en el que nos movemos. Compite regular, compite quizá mejor que, por ejemplo, Francia, pero compite mal con Reino Unido, donde es un 18%. Con Estados Unidos acabamos de ver una reforma fiscal histórica, que ha dejado el impuesto de sociedades en el 21%, y ahí el 25% de España compite mal, como digo. Pero
es que para la banca no es el 25% que deberíamos ir pensando en bajar, sino que es un 30%. Si ahora le sumamos el 8% que quiere imponer Pedro Sánchez, lo que tenemos es que estaríamos en los niveles de impuestos de sociedades que tenían los países desarrollados hace 40 años, cuando la fiscalidad de la OCDE para las empresas rondaba de media el 40%, en este caso España tendría un 38%, y esa era la media hace 40 años. Entonces, si esto es una propuesta fiscal seria, que baje Dios y lo vea. No hay manera, además, de aplicar la otra que quiere poner encima de la mesa, que es la tasa Tobin, por varias razones. La primera, porque los bancos pueden operar fuera de España, en España, y por lo tanto trasladando su sede. Igual que hemos visto con Cataluña, se puede hacer lo mismo, porque para eso está creándose un espacio bancario unificado en la Unión Europea, y esquivar una tasa Tobin que ahora mismo solo se estaría implementando en España, y que por lo tanto, si ya sería un lío hacerlo todo en la Unión Europea, porque tenemos muchos competidores por todo el mundo, hacerlo solo en España sería especialmente ridículo. Y los cálculos que se habían hecho del impacto de la tasa Tobin hablan de 80.000 empleos perdidos. 80.000 empleos perdidos y de un encarecimiento del 50% en el coste de operativa en los mercados financieros, que eso es un golpe a los ahorradores en sus planes de pensiones y en sus fondos. Y es un golpe también a esos 8 o 10 millones de familias españolas, creo que el último dato era 9 millones, algo así, pero bueno, 8 o 10 millones de familias españolas que, al ser familias, por la práctica, es una parte, igual 3/4 de la población española, que tiene un poquito o mucho de su patrimonio ahorrado en bolsa y, como decimos, se encarecería un 50% sus comisiones por operar ahí. O sea que estamos hablando de comisiones por todas partes. Estamos hablando de encarecimiento fiscal por todas partes y, además, en el marco de unas medidas contradictorias. Bueno, pero solo hay que tener muy presente que todo lo que acaba de decir Diego sobre la acumulación de impuestos a la banca, eso a la izquierda es que le da igual, le chifla, o sea, que además es un 5% más, pues, ole, y otro 8%. Toma, pues ya, jaja. Nos vamos a forrar. Es que fenomenal, es lo venga, es lo que la izquierda siempre piensa. O sea, la izquierda siempre soluciona el problema con impuestos y con cotizaciones sociales. Es como si los salarios fueran de chicle, ¿no? O sea, esto no se dan cuenta que quien paga los salarios es una empresa, que es una empresa que tiene que ser productiva. Pero la empresa es mala por naturaleza, Antonio. Bueno, ¿no te das cuenta que es fenomenal que la empresa esté sufriendo, hombre? Pero que se han olvidado de que España está en el centro de Europa ya, que estamos creciendo, que estamos batiendo récords de crecimiento de empleo, de crecimiento de PIB, a pesar de todo, y estos tíos están, pues en otro, no sé, están en otro planeta. O sea, es que otra contradicción. No, están en el planeta del que vinieron hace 100 años. En el Soviet de la compra. Otra contradicción tremenda. Hemos escuchado que un mantra que se ha repetido a lo largo de los últimos años es que es muy importante que fluya el crédito. Bueno, es que si empezamos a detraer recursos de los márgenes de unos bancos que están aún tiritando porque se han comido todo el desajuste de las cajas, porque en realidad aquí las ayudas fueron para las cajas, no para los bancos, dime cómo se conjuga el hecho de que, 1, quieres que fluya el crédito, 2, quieres cumplir con los reglamentos de capital y todas las normativas que llegan de Bruselas, que por cierto acaba de entrar la del MiFID en operativa, y son 320 documentos que acumulan más de 7.000 páginas. O sea, más regulación para el sistema financiero. Y luego al mismo tiempo quieres de golpe y porrazo que que fluya el crédito. Entonces, no, pero el crédito quiere que fluya, pero que lo dé una banca pública que crean ellos para darle ellos el crédito a quien ellos quieran. Claro, vamos a ver. Y así vamos a dar la vuelta a todo, porque ¿sabes para quién iría el crédito? Para los de los estudios de género de la M30. Para el género del soterramiento. Si es que al final todo tiene su porqué. Ese es el verdadero ciclo económico. Todo tiene su porqué. No iban contra el clientelismo. Y su inicio. Y el inicio siempre acaba llegando al final. Dios mío. Es que eso es. Si es que les da igual. Si es que ellos lo que quieren es otra vez banca pública para dar crédito. Entonces les importa un rábano si la banca de ahora, la banca privada da crédito. Eso de que fluya el crédito tal, eso la izquierda no. Hay que recordar, porque a pesar de todo seguimos siendo un poco exigentes con los políticos y les pedimos un poco de rigor, que Pedro Sánchez se supone que es doctor en economía. Creo que hay algunas... Bueno, doctor, no lo hemos visto el doctorado. No creo. Bueno, no hemos visto el doctorado. Él dice lo que es doctor, pero nadie ha encontrado el título lo tiene. Entonces, tiene el título de doctor en economía y se le
quizá cabría pensar que un doctor en economía quizá puede estar cojo en otras áreas de sus propuestas, pero que sean las lagunas tan flagrantes en ese área en la que se supone que debería tener muchas más competencias y lo que está demostrando es o una demagogia total y absoluta o un desconocimiento brutal, es alarmante. Y luego... Pero se supone que estará asesorado, no tiene ahí gente que también economistas. Oye, el genial... Manuel Escudero es su... No, y este, ¿cómo se llama? ¿No está con él también? Jordi Sevilla ya no. Jordi Sevilla. No. está. Manuel de la Rocha. Redondo. Ah, Iván, sí, bueno, el Redondo. Iván Redondo está De asesor político. de asesor político. Iván es- Redondo, que fue un gurú en su día de estuvo- Monago y de Albiol. estuvo también nuestro queridísimo, innombrable. Ah, bueno, Nuestro sí, claro. queridísimo innombrable. Bueno, no pero- te vamos a nombrar. Pero el vinatero Gangas, también conocido como el Pura Sangre, fue asesor de Susana Díaz. Ah, claro, Apostó para por que la Susana gente se Díaz entere. de las Eso luego. primarias del PSOE. Sí, pero eso luego, pero primero estuvo con el PSOE. Sí, pero bueno, pues se ve que no... No, se ve que... Bueno, Bueno, se ve que sí, se ve que sí. se ve que también se coscaron. También se Se ve que coscaron. sí. Yo creo se que ve no se sí. está enterando nadie de lo que estáis hablando. Bueno, sí, Primero yo. uno que nos copió el nombre, sí. Los que nos siguen mucho sí saben quién es. Uno que decía Uno que no España acierta era ni un- una. Busquen el Pura Sangre español en internet y lean qué gurú que se pasea mucho por las televisiones negaba la crisis con la misma indecencia Y la burbuja, que qué lo burbuja. hacían Uno que se le Zapatero y caía, se le Solbes. caía la pestaña. No, ese era Solbes. No, un gurú, No, un gurú, fontanero. un de la- gurú economista de estos estrella que van ahora con las pizarras, cargando con las pizarras. Sí. Uno de estos, pizarrero. Un pizarrero. No Pizarro. No pizarra. Ni tocar. Hombre, no, ese- Vale, bueno, total, que os encanta la propuesta del Partido Socialista. Miren, que no, que por aquí no vamos. Pero bueno, Carmen, y es que además también, perdona, pero es que quiere rascar como 4.000 millones de subidas de sueldos. Y hasta donde yo sé, las subidas de sueldos no se decretan. Las subidas de sueldo, hombre, podrá usted tocar el salario mínimo, pero ya se ha tocado un 40% al alza, que es lo que está previsto que aumente durante este ciclo. Pero es que él quiere rascar 4.000 millones porque dice que va a haber un pacto para aumentar los sueldos. Y esto es muy grave, que alguien que aspira a gobernar decida que va a conseguir 4.000 millones más de ingresos. Porque si son 4.000 millones más lo que él quiere ingresar, imagínate cuál es el aumento, la masa salarial que él, porque sí, ha decidido que tiene que haber en España. Esto es hacerse trampas al solitario, ¿eh? Es que eso, primero, no lo entiende la gente. Y en segundo lugar, no lo puede hacer. Es que es imposible. O sea, vamos a la realidad. Yo estoy muy cerca de la empresa, pero hay veces que me pierdo, ¿no? Pero yo estoy muy cerca de la empresa y estoy muy cerca del empresario. Una empresa paga más para atraer a los mejores. O sea, no paga más porque venga por decreto. Porque si por decreto tiene que subir los salarios, entonces tenemos un problema. Paga más porque trae a los mejores y por otra parte, si una empresa gana más, puede pagar puede pagar más salarios. En cualquiera de los dos casos, de lo que se trata es de darle cancha a las empresas, primero para que puedan ganar más, segundo para que puedan pagar más. Y ninguna de las dos cosas va a venir por decreto, ni el salario ni muchísimo menos el beneficio. No, es que es tremendo. Carmen. Y eso está dentro de las cuentas que hace Pedro Sánchez. Y eso hay que entenderlo. Es decir, que él está dentro de un plan que no reduce el déficit, porque además lo curioso es que el déficit que tenemos va a ir aumentando si no hay reformas en el sistema. Él ni siquiera es capaz de reducirlo a corto plazo, porque su documento solamente reduce 2/3 el déficit de la Seguridad Social, siguiendo sus cuentas de la lechera. Pero además no ofrece ninguna solución para el medio o para el largo plazo. Es decir, el sistema sigue estando estructuralmente quebrado a falta de una reforma que lo convierta en solvente, pero además es que incluso si nos creemos sus cifras, sigue habiendo un déficit. Y, por ejemplo, tanta demagogia que se hace con la cuestión de la hucha de las pensiones, si él en su documento sigue contemplando un déficit, él también echaría mano de la hucha de las pensiones, si quedase dinero en la hucha de las Bueno, pensiones, obviamente, que no claro. queda. Seguiría Él también haciendo- se endeudaría para pagar las Claro. pensiones, que lo haría, porque, insisto, en su documento, haciéndole caso a lo que él presenta, hay un déficit. Y por lo tanto, si hubiese dinero en la hucha, sacaría dinero de la hucha. Y si no, se endeudaría. O sea, que hace lo mismo que critica, no da soluciones de largo plazo y ni siquiera para el corto plazo, aun haciéndole caso a sus irreales cifras, tiene sentido lo que ha presentado A ver Pedro quién se Sánchez. atreve a no darle la paga extraordinaria a los 9 millones de pensionistas. Fíjate. Y además, si el problema no es ahora, el problema es que en el 23 se incorporan todos los del baby boom Ujú.
y suma y sigue y suma y sigue. Sí, tenemos no. 25 años por delante, con unas pensiones Desastre. altísimas, con unas renovaciones y con unas actualizaciones como ellos vienen por encima del 0,25, en fin, lo tenemos crudo. Fíjate que una de las cosas, otra contradicción más que no ha salido, una de las cosas por las que pretende, si no recuerdo mal, eran 1.700 millones en este ciclo, era la supresión de la tarifa plana y de las deducciones en el régimen general. Correcto. O sea, ahora mismo el éxito que están teniendo los nuevos autónomos que se están apuntando al régimen de autónomos a lo bestia, ¿no? Es precisamente la tarifa plana. Pues quita la tarifa plana, entonces se termina el trabajo autónomo, se termina la pyme. Sí, es que es una cantidad de barbaridades que no. Y además ahí no ha dejado claro si lo que quiere hacer es quitarla, lo cual destruiría empleo, o lo que quiere hacer es traspasarla a los presupuestos generales del Estado. Pero es que si los traspasa a los presupuestos generales del Estado, eso es jugar a los cubiletes. Y si me estás quitando un dinero de la Caja de la Seguridad Social para aflorar un menor déficit, me estás poniendo un gasto público adicional en los presupuestos y lo que me quitas en cotizaciones, o lo que me aumentas en cotizaciones, me lo vas a quitar con presupuestos, pero claro, presupuestos hay que recaudar para pagar esa bonificación y como ahora mismo esa bonificación no se está pagando con ingresos, habría que subir los impuestos en 1.700 millones. En lugar de reducir los gastos, que es la receta que están haciendo todos los países europeos y Estados Unidos. Bueno, les pido perdón por este ataque de tos, pero he estado bien estos días, pero hoy estoy fatal. Por eso estamos hablando más, ¿eh? Así- No te pienses que... Ya, ahí les tengo ahí Estamos con aprovechando, la ¿verdad? matraca. Improvisando ya. Estoy improvisando. Bueno, vamos a hacer nada, un minutito de pausita y volvemos enseguida. Every single day, every word you say. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. You stay, I'll be watching you. Oh, can you see? You belong to me. How my poor heart aches. Por cierto, ¿saben quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado? ¿Y el mando a distancia electrónico? ¿Y los sistemas inverter en climatización? Pues Toshiba. Toshiba lidera la innovación en calefacción y aire acondicionado con sistemas bomba de calor inverter eficientes, fiables, duraderos y estéticos, que eso también es importante, que además, más importante todavía, protegen su bolsillo con el menor consumo energético, ayudan al medio ambiente sin emisiones nocivas y además producen confort en tu hogar con la regulación electrónica de la temperatura. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu navegador y te vamos a enviar un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Bueno, España. Yo antes les hablaba de la marca España. ¿Por qué? No solo por el turismo, que también. Es que esta semana, por ejemplo, hemos conocido que otra vez somos el número 1 mundial en trasplantes. No tiene nada que ver con la economía, pero sí tiene que ver con la economía. Sí, tiene que ver con la Por economía, eso. sí. Acabamos de inaugurar el AVE a la Meca. Oiga, el AVE por la arena, a 300 kilómetros por hora. ¿Quién lo ha hecho? Empresas españolas. Bueno, que ya está bien de flagelarnos. Datos del año pasado. Es verdad que faltan los últimos retoques de los últimos días y tal. 82 millones de visitantes, 87.000 millones de euros que se han dejado aquí los turistas extranjeros. Bueno, esto es otro récord y ya van 5. Esto ya no es turismo prestado, ¿no? Esto ya es que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Bueno, la tasa de repetición de los visitantes internacionales es muy alta en España. Y además lo ha sido históricamente. Es decir, no es un destino puntual, de prueba, ¿no? Por el que se pasa y quizá no se vuelve en una temporada, ¿no? Es un lugar al que suelen volver muchos de los visitantes, ¿no? Y además también es un país de mucho atractivo el nuestro para los turistas que llegan de Asia, que obviamente están empezando a conocernos en números significativos. Hasta ahora ese turismo hasta hace una década, 2 décadas, era mucho más puntual. Y es un turismo muy interesante porque tienen unas tasas de gasto altísimas. Por ejemplo, en Madrid estamos hablando de hasta 1.000 euros al día de lo que se puede gastar el turista chino de media, ¿eh? El turista chino
que está llegando de esos entornos, lo mismo con Japón. Corea del Sur, por ejemplo, es un mercado que empieza a emitir cada vez más turistas que vienen a España. También es cierto que nos beneficia la coyuntura, pero la coyuntura beneficia también a otros países comparables, también beneficia a priori a Italia, a Portugal, a Francia, y ahí no ha habido en absoluto un boom como el que hemos visto en los últimos años. O sea que, como bien dices, más que la coyuntura, la estructura turística española es la que está siendo capaz de sacarlo adelante, y es un sector, por cierto, en el cual hay muy poco intervencionismo, es un sector muy, muy liberalizado. Hace 20 años, Eduardo Bofill ya decía que España podía ser la California europea, y no lo decía de broma, lo decía completamente convencido, y además tiene toda la razón. Nosotros estamos geográficamente, geoestratégicamente ubicados de manera espectacular en la cola de Europa, en pleno Atlántico, estamos justo en el centro entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero por otra parte tenemos unas condiciones climáticas que son la envidia del resto de Europa. Por tanto, aunque se desarrolle el norte de África con los problemas que como ha habido en Egipto y en Libia, etcétera, en Túnez, etcétera, pues eso nos ha favorecido, como decías tú antes también. Pero no es lo mismo. España, yo he estado en Italia, y Italia no tiene las playas que tiene España. Ni los hoteles. Italia es una No, roca. quisiera tener los hoteles. Y los hoteles son Con bastante esas, deficientes. con esas moquetas llenas de todo ahí. A pesar Y de que lo vendan y esas estupendamente. mesas de formica que te Un ponen 4 en o los 5 hoteles de estrellas Londres. en Italia Mira, es por un, favor. es un Francia 2 o un es- 3 estrellas en España. Llegas al hotel y hay una mesa formica ahí. Dices, ¿pero qué es Francia esto? es un país precioso, es una alfombra verde, pero no tiene tampoco el atractivo que tiene España, sobre todo porque el europeo del norte y el centroeuropeo y el europeo del norte lo que necesita es sol, porque es lo que no tiene. Y calidad y aquí- precio. Y una gastronomía espectacular. Unos hotelazos por unas unos precios, comunicaciones que son fantásticas. O sea, tenemos un aeropuerto que no sé si es el cuarto del mundo en tráfico, que es el aeropuerto de Adolfo Suárez, el cuarto en tráfico del mundo. O sea, es que es espectacular. La verdad es que el desarrollo que tiene España es Y fantástico. en este sentido, a mí me parecería interesante traer a colación cómo hubo un momento hace aproximadamente 4 años en el que la Comunidad de Madrid, y en concreto el Ayuntamiento de Madrid, registró una ligera caída en el número de visitantes. También bajó un poco el tráfico en el aeropuerto Madrid-Barajas, aún no era el Adolfo Suárez, y se generó una especie de alarma, por lo visto la izquierda no tenía ningún otro tema del que hablar, sobre el problema de la falta de turismo en Madrid. Y se le pedía a Ana Botella que hiciese un plan, y se hablaba de la crisis de Barajas. ¿Os acordáis? De esto hace aproximadamente 4 años, ahí está la hemeroteca. Sí, sí. El problema era que, por lo visto, ya no Cuando venían el Relaxing turistas. Cup, Correcto, bien. Entonces, cuando observas el número de visitantes que llevaba a Madrid en términos históricos, lo que veías era que después de un crecimiento muy grande, Madrid, y era cierto, había encadenado 2 trimestres un poco a la baja, pero después de un crecimiento muy importante del sector turístico. Y lo que luego nunca nadie se ocupó de dedicarle ninguna portada es que una vez pasaron esos meses en los que, por la razón que fuese, alguna cuestión coyuntural probablemente, hubo una ligera caída del número de visitantes en Madrid, puntual, como digo, y de tráfico en el aeropuerto, se siguió aumentando, y se siguieron aumentando además en cifras récord, que es en las que está ahora Madrid. Y nadie ha dicho nada de ese modelo. Al revés, que era Botella. ahora hombre. el problema resulta, nos dice la misma izquierda que hace 3-4 años decía que el problema era que habían dejado de venir los turistas, ahora por lo visto hay demasiados turistas y ya no tienen que ver. Entonces viene la volvemos tasa, otra la vez con la tasa, total la tasa. incoherencia de la izquierda a la hora de analizar la economía de mercado en general y estos casos en particular. Están encantados, van a poner una tasa al turismo, ya verás. No, a echar a los turistas. Por pero eso, si es que igual que en Cataluña ya Barcelona, pasó. y, claro, y igual en- que y en en Palma. Baleares. Exacto, O sea, exacto. Entonces, aquí eso es lo tenemos que le muchos encanta a la turistas. izquierda. Pasta. Y jorobar. Y a jorobar todo lo que se puede. Es Jorobar que se todo lo que gastan se las pueda. calles. Venga. Lo que sí que es bueno de las tasas turísticas, hay una cosa que es buena, es que son visibles. Y muchos impuestos son invisibles. Y lo bueno de la tasa turística es que molesta al contribuyente. Y es bueno que los impuestos molesten, porque Pero muchas veces se ocultan. El PIB que dejan los turistas también es invisible y sin embargo se percibe perfectamente. Ah, no, por supuesto, pero entiéndeme, ojalá más impuestos fuesen visibles como es una tasa turística, porque en el momento en el que tú tienes tu recibo de hotel, sabes cuál es tu precio, y por separado te toca hacer el esfuerzo, eso te genera una conciencia como contribuyente que es muy sana para la educación fiscal de cualquier población. Por ejemplo, no estoy en de Estados acuerdo. Unidos, tú cuando vas a pagar el IVA, tú has visto el precio sin IVA. Y tú en el momento de ir a la caja, de repente te toca el regalito. Eso es muy sano y eso nos ayudaría a ser más cuidadosos luego cómo se gasta el dinero en nuestros impuestos.
Oye, y otra cosa muy importante, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, ha situado en la capital de España el mayor centro de operaciones por delante de Ginebra, Singapur, Montreal y Pekín. Madrid gana así peso en la industria aérea mundial, va a albergar la oficina regional para Europa y se va a convertir en uno de los hubs clave. Desde aquí se gestionarán las operaciones de unas 280 aerolíneas que forman parte de IATA y 50.000 agencias de viaje. En total, la oficina de España va a gestionar 315 millones, ya me pierdo, 315 millones de billetes de avión y 150.000 millones de dólares al año. Toda la logística de los billetes de avión, de las reservas de tráfico aéreo, pues a partir de ahora a través de Madrid. Y lo que es interesante es que había un concierto abierto para ver dónde terminaba esta oficina, porque Ginebra, por lo visto, no les interesaba permanecer allí en cuanto a su operativa. Pero es que, por ejemplo, había mercados asiáticos con países emergentes Singapur, como Singapur, Pekín, muy atractivos desde el punto de vista fiscal, empresarial y demás, que se estaban disputando esa candidatura. Entonces, que hayan venido a Madrid es una muy buena noticia. Es lo que os decía antes, es que España está en el centro del mundo desarrollado, está justo en el centro. Entonces, claro, está entre Asia y Estados Unidos y Europa, justo donde toca es en España. Y la única competencia posible hubiera sido Barcelona. Pero como están nuestros amigos catalanes... pero no estaba en la lista, que yo sepa, yo no he leído que Barcelona la única estuviera... competencia posible, dentro de No, es España. que Barcelona, en un supuesto Tabarnia, desde luego que podría competir con Madrid en muchas cosas, pero mientras siga arrastrando el lastre de la marca Cataluña, porque lo decía el otro día el Financial Times, ahora mismo es un lastre, pues estas candidaturas son impensables y es una pena para Barcelona. Lo ha dicho el presidente de Cámara de España también, el presidente de Freixenet. La marca Cataluña en este momento es un lastre para el Cava. Sí, y además con muy mala vuelta a la normalidad. Es que no tiene mala vuelta. Cuanto antes se pudiera volver mejor, pero no parece que sea. Pero hay un terreno perdido ya que va a ser muy complicado recuperar. Muy complicado. ¿Sabéis lo peor de todo esto? No sé si vamos a hablar del tema. El problema de Catalán lo que ha hecho ha sido demorar la aprobación de los presupuestos, con todo lo que eso supone, porque había medidas muy interesantes que iban a favorecer a muchísima gente con los nuevos presupuestos, a pesar de que son unos presupuestos de chicle, de plástico y tal. Pero bueno, eran mejores que los del 17 desde el punto de vista social, ¿no? Pues todo este asunto, porque no hay otro tema en el gobierno y en las televisiones, en los medios de comunicación que no sea Cataluña, todo esto lo que ha hecho ha sido atrasar la aprobación del presupuesto. Claro, el PNV que ha hecho se ha puesto de perfil y ha dicho que arreglar el tema del 155, a ver cómo conseguimos que Bruselas nos apruebe las consultas unilaterales, referéndums regionales, etcétera. Mientras tanto, yo no voy a aprobar los presupuestos, no voy a apoyar al gobierno y la vía 176 el PNV es clave en la 176 para que se aprueben los presupuestos. Pues, hay una cosa fundamental que además se queda fuera, que es el sistema de financiación autonómica. O sea, todo el mundo está clamando por que se haga un nuevo sistema de financiación autonómica, pero los mismos que piden eso no quieren ni abstenerse para que el presupuesto salga adelante. Bueno, y por ejemplo... Igual Montoro está encantado, porque no se tiene que enfrentar ahora a ese tema y queda para otro día. Otro ejemplo de lo fútil que está siendo la actividad parlamentaria también sería la reforma a la Constitución. Podemos es el partido que más ha insistido en ello. El otro día fueron algunos de los padres de la Constitución al Congreso y no quiso ir Podemos a su sesión. Entonces, por unos y por otros motivos, por méritos y deméritos, más bien deméritos, de todos los partidos, de todos, toda la agenda política ahora mismo está bastante bloqueada. Eso sí, no es del todo malo que esté parada. Es malo en tanto en cuanto se dejan de aprobar algunas de esas medidas, como por ejemplo el aumento del mínimo exento del IRPF. Por ejemplo, eso es malo, porque hay 1,5 millones de españoles que va a pagar más IRPF que si se hubiesen aprobado esos presupuestos. Pero, cuidado, que todos los años se están aprobando en España 1 millón de páginas de nuevas regulaciones. Entonces, entre hacer mucho y no hacer nada, a ver si pudiésemos encontrar un equilibrio, porque este parón nos viene mal para lo bueno, que había cosas buenas como lo del IRPF, pero para lo malo, pues mira, que se sigan peleando una temporada. Y las 5 semanas de paternidad que también se quedan pendientes, bueno, muchos asuntos que además que fardan otros de haberlo conseguido, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos, pues ahora está que si no se va la de Murcia no te lo apruebo, pero vamos a ver, pero es más importante la de Murcia, que está imputada, investigada, pero que a saber si lo ha hecho o no lo ha hecho, ya veremos.
¿Es más importante eso que todo lo que tú te has propuesto y todas las medallas que te has puesto para el presupuesto? Yo no, Murcia, por cierto, que no sé. acaba de estrenar rebaja del impuesto de sucesiones, o sea Sí, que sí, pero enhorabuena. prácticamente lo han eliminado. Sí, o sea, igual una que Madrid, bonificación casi igual que total, Madrid, sí, el como 99%, a la sí. madrileña Muy y bien, muy algunas deducciones en el IRPF, y el presidente, que iba a decir un chaval, pero es que Lo es. tiene un Es par muy de años joven. más que yo, bueno, 4 o 5 años más que yo, pero es muy jovencito, López Miras, y ha puesto encima de la mesa un programa económico que parece interesante y que buena falta hacía, ¿no? Que dentro del panorama autonómico alguien llegase con ganas de bajar los impuestos. Pues sí. Sí, una medida que además es urgentísima, que es la de la equiparación de los sueldos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al resto de las policías autonómicas, mientras no se aprueben los presupuestos, está ahí parado. Con la necesidad que tenemos de tener ahora una policía que es muy buena la que tenemos, pero motivada y Motivada, que claro. no esté con el complejo de que no somos los mismos que la China y los mozos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y enseguida vamos a hablar de esa necesaria reforma que podemos llamar del sector productivo, que es una ley que pretende reducir trabas fiscales, trabas sindicales. ¿Para qué? Para impulsar las pymes, para que ganen tamaño y puedan competir. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica primero. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La compraventa de viviendas se disparó un 18,1% en noviembre en comparación con el mismo mes de 2017, hasta un total de 40.579 transacciones. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. El avance interanual de noviembre, con el que la compraventa de viviendas encadena 7 meses consecutivos de alzas, ha sido algo inferior al registrado en octubre, mes en el que repuntó un 25,7%. Sin embargo, en términos intermensuales, la compraventa de viviendas sigue creciendo y lo hizo en un 9%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Es información. Sin arrepentirse, aceptan con la boca pequeña también que era extremadamente complicado convertirse en una república independiente. Es opinión. Nos tienen más humillados que antes y los mozos colaborando con los piquetes, pues vaya 155. Es análisis. No es tanto una división como una estrategia distinta. Es entretenimiento. Y es que ella se pierde. No, estoy viviendo una tensión tremenda. Cuya Amenábar. Es radio. Ideas claras. Es radio. Ideas claras. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. En Es Radio, Economía para Todos. Bueno, les comentaba que el Ministerio de Economía lleva meses con varias reuniones que ha tenido, tanto con los sindicatos como con los empresarios, para sacar adelante esta reforma que pretende, entre otras cosas, flexibilizar los criterios de representación sindical y también los criterios de facturación para estimular la conversión de las pymes en pequeñas, en medianas empresas, es decir, aumentar el tamaño de las empresas, reducir las trabas fiscales, también las trabas sindicales, pero no acaba de salir. Y es que, claro, hay que recordar que de guindos está a otras cosas. No sé el estado exacto en el que está esto, pero esto ni va todavía a la comisión delegada, ni va a ir al gobierno, ni hay ninguna fecha. Primero se hizo el informe, luego se ha empezado a socializar con distintos colectivos, pero es que ya llevamos con la dichosa cantinela de la unidad de mercado y demás, llevamos ya 6 años hablando de ello y la falta de medidas concretas es flagrante. Vamos a ver, por ejemplo, se habla de que la unidad de mercado, ahora que hay trabas por parte del Constitucional para dar licencia única, de pasarle a la CNMC un poco el marrón y que sea la CNMC la que vaya desmontando los ejemplos de restricciones de la competencia entre unas comunidades y las otras. Bueno, hágase, porque esto depende del Ejecutivo.
El comité de empresa, a partir de ahora, hasta ahora, perdón, a partir del trabajador número 50, 51, pues toca meter a los sindicatos, ¿no?, dentro del poder de decisión. Bueno, pues siéntense con esos sindicatos a los que ustedes les han brindado una subida histórica del salario mínimo, un pacto, un acuerdo mediatizado por el Ministerio de Empleo de subida salarial, y exíjanles un poco de cesión en este terreno. Las leyes de auditoría que la exigen a partir de los 5,5 millones, el pago fraccionado del IVA, del impuesto de sociedades, subirlo del 18 al 20. La liquidación del IVA, que es trimestral, que podría ser trimestral, en torno a 6, 8, 10 millones de euros, pero es mensual ahora mismo. Por ejemplo, hablan de dotar de más recursos a los juzgados de lo mercantil. Pues ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay que consultar? La justicia tiene que funcionar, ser eficiente. La justicia lenta no es justicia, y nuestros tribunales están como están. Pues oiga, si hablan de dotar de recursos a los juzgados de lo mercantil, dótenlos y dejen de marear la perdiz. La inversión con incentivos fiscales. Llevamos oyendo hablar de favorecer fiscalmente la inversión en el MAP. Bueno, yo tengo acciones del MAP, y el tratamiento del MAP es el de cualquier otro entorno de inversión. Está sujeto a los mismos tipos del ahorro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y luego, reducción de los costes políticos en el recibo de la luz. Suena muy bien, pero es que esto ya lo hemos escuchado. Lo escuchamos el año pasado, cuando hubo un aumento puntual y del que se hizo un escándalo tremendo. Se volvió a hablar sobre el precio de la luz. Creo que por fin alguna gente, a raíz de todo aquel escándalo del año pasado, se enteró de que una parte importante son costes regulados y costes políticos. Bueno, ¿y qué pasa? No han podido hacer nada a lo largo del último... Ha pasado un invierno desde entonces, un año entero desde el último invierno. Y seguimos hablando de reducir los costes políticos de la luz. Oiga, redúzcanlos, en vez de hablar de reducirlos. Pero son medidas, eso son medidas, pero para que todo el mundo nos entienda, España no tiene grandes empresas. Las grandes empresas, tiene muy pocas, vaya, tiene alguna, pero tiene muy pocas. Las grandes empresas son imprescindibles en cualquier economía desarrollada, porque son más productivas, porque generan más valor añadido y porque pagan mejores sueldos. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué no se transforman las pymes en grandes empresas? ¿Por qué no se transforman las pequeñas en medianas y las medianas en grandes? Porque hay, como ha dicho de Guindos, 130 trabas que impiden o que dificultan que las pequeñas empresas, pudiendo crecer, lo hagan, porque en el momento que contratan al trabajador número 51 ya tienen al sindicato metido. Y a lo mejor con la mentalidad del pequeño o mediano empresario, que está pensando todavía que es una estructura plana donde prácticamente él tiene contacto con todos los empleados, va a dejar de tenerlo, porque va a tener que hablar con un representante, con un coordinador sindical o con un representante sindical, que es el que va a hacer de interlocutor. Y dice, pero si yo quiero seguir hablando con el que está en la máquina, y quiero seguir hablando con el que conduce el camión, y quiero seguir hablando con el que está en la tienda, ¿no? Bueno, pues esto deja de tenerlo. Entonces, claro, eso le frena, y yo, como sabéis, tengo muchas relaciones con muchos empresarios, y les frena y dice, mira, yo no tengo ganas de empezar a pelearme con los que han sido hasta ahora mis empleados fieles, que mañana me van a venir con la etiqueta de comisiones o de UGT, y que a partir de ese momento me va a ver de otra manera y yo le voy a ver de otra manera. Y esa tontería, porque es una tontería casi psicológica, eso es un freno al crecimiento empresarial. Y en cualquier caso, que nadie se piense que esa actividad se deja de generar. Se genera, pero a través de la subcontratación y de la fractura laboral. Cuando tú a partir de un punto ya no puedes seguir creciendo, lo que vas a hacer es que todas las nuevas inversiones, todas las áreas auxiliares de la empresa, todo lo que necesitas para seguir creciendo, lo vas a sacar por fuera. Y eso es un fenómeno que le llaman fisura o fractura laboral en Estados Unidos, y se está estudiando cada vez más. Y luego tiene impactos, por ejemplo, la desigualdad, porque las empresas, si están más dispersas, los trabajadores también tienen menos poder de negociación en los salarios, que es un problema que también preocupa en España. Son costes de transición. Y sin embargo, mantenemos esos costes ahí encima de la mesa y luego nos quejamos de los resultados que tienen. Bueno, pero decía Antonio, dice Guindos que hay... Bueno, es que sabemos desde hace 6 años, por no ir más para atrás, que tenemos esas trabas, pero... 130 leyes. Como hay de pero ¿y qué? ¿Y qué habéis hecho? Y aquí seguimos todavía con el gobierno quiere reducir. Pues, esta misma noticia la sacamos hace medio año. Por supuesto, esto salió ya en Libertad Digital hace medio año, pero lo he traído a colación porque algún medio de comunicación, en este caso he traído Expansión,
lo ha vuelto a traer a la actualidad porque es que, oiga, hagan algo, por favor. No, es que no vale con decir quiere reducir, Están se bloqueados, estudia Carmen. reducir. Y Expansión lo publica porque sí que es cierto que el gobierno está hablando del tema, pero Sí, es que sí, pero menos lleva hablar, hablando del tema menos samba meses. es maestra Ballar, le decían aquí a Romario. Están bloqueados. ¿El qué? A Romario, al Sí, futbolista, al le decían futbolista. menos samba es maestra Ballar. Ah, menos samba, sí, menos samba. y menos samba. añado también otro comentario. Una parte crucial del aumento del engorde, porque esto es como el ganado, ¿no? El destete, pero luego el engorde, ¿no? Y aquí el destete más o menos, pero el engorde se nos da fatal. En países que lo han conseguido y que tienen unas tasas de emprendimiento más altas, Estados Unidos, Israel, los que vienen a la cabeza de Anda. cualquiera, Irlanda, hay dos cuestiones que son claves. Es el marco fiscal, que en España pues ya hemos hablado, que no es especialmente atractivo, no es que sea el peor del mundo, pero no es especialmente atractivo, de hecho es un marco fiscal mediocre. Y por otro lado, la parte de financiación a las nuevas empresas que proviene de capital y no de deuda. Aquí dependemos casi exclusivamente de los bancos. El capital que aflora a las empresas es prácticamente siempre deuda. Estamos endeudados siempre con los bancos. No existe un ecosistema de capital riesgo, de ángeles inversores, no existe esa cultura de asociarse con personas que inyectan capital en la sociedad, fondos que inyectan capital en la sociedad, vehículos que inyectan capital en la sociedad, con el ánimo de irla levantando. Y eso no es que en Estados Unidos sean más listos que aquí, es que en Estados Unidos están la retribución en opciones sobre acciones tiene un tratamiento muy ventajoso desde los años de Reagan. Las ganancias del capital también desde los años de Reagan, incluso desde los años de Bill Clinton, que también lo bajó. Claro, todo eso hace que el invertir en empresas, pero a título de, oye, que yo confío en tu proyecto, yo te quiero comprar, no es una empresa que esté cotizada, pero yo quiero entrar con una participación en tu proyecto Sí, empresarial. me parece que tiene futuro. Y eso es fundamental. Y aquí hay gente que lo está intentando hacer con mayor y menor perfil. Juan Roche es un ejemplo de un empresario que al margen de sus historias tiene iniciativas de lanzaderas, iniciativas de inversión, de capital riesgo, pero es que es él. Es él y mucha gente. Sí, pero no hay un marco, pero que no hay no, un marco. claro, Lo ni que tienen no- una alfombra roja, ni tienen un tratamiento fiscal claro, ni son lo suficientes. Y entonces, claro, los negocios crecen apalancados porque se tienen que endeudar, pues es la única forma de tener capital, y van arrastrando una losa. Y además que no es lo mismo, porque tú necesitas la financiación bancaria, por un lado, pero también necesitas el know-how de otros empresarios, de otros emprendedores que están dispuestos a entrar en el capital de tu empresa con una participación minoritaria, pero estratégica. Es la cultura de la subvención. Es que tenemos que terminar con la cultura de la subvención. O sea, ahora mismo sí que tenemos instituciones, tenemos las lanzaderas, tenemos aceleradoras de empresas, tenemos incubadoras, tenemos invernaderos, tenemos todo tipo de nombres donde se acumulan pequeñas empresas. Todas las startups están apareciendo en este tipo de... Pero claro, todo esto no se financia, como tú muy bien dices, Diego, no se financia con la participación de gurús o de gente experta que ha tenido experiencias positivas en otros países, sino que se está subvencionando. O sea, simplemente es... La Junta de Galicia está enchufando en la aceleradora de empresas de la Universidad de Vigo un montón de capital precisamente para que surjan. No, deje usted de enchufar capital público en estas... Y haga un marco en el que se desarrollen Y por traiga sí usted, mismas. claro, pero traiga usted en el que foros de compense, financiación. En el que compense a esa gente, pues, o fiscalmente o de lo que sea, pues poner ese dinero. Díjese usted de dar la subvención. Es que es verdad, Mira, que estamos fíjate enchufados a hasta la qué punto es subvención. otra cultura, que en Estados Unidos uno de los programas más vistos de televisión, que lo digo porque el otro día me lo encontré, yo lo veo desde hace muchos años, se llama Shark Tank. Y ahora lo emiten aquí en España en la TDT. El otro día me lo encontré en algún canal pequeño. Son 5 inversores de capital riesgo que en los últimos 5 o 6 años llevan invertidos $100 millones en empresas que llegan y se presentan delante de toda América, presentan su proyecto, en 15 minutos tienen una negociación, todo televisado y como quien dice ahí en vivo, ¿no? 100 millones van de inversión en un programa de televisión. Resulta que se emite, Carmen, en horario de máxima audiencia. Claro, porque ahí Esto es uno de los programas más vistos de la televisión americana. Es que es la cultura americana. Y claro, es así, es que claro. me da a mí que si lo ponemos aquí, yo creo que ni en No, la 2 le dan aquí bien. lo ha habido. Aquí lo ha habido. aquí no te la ponen. No hubo un programa que era, que era un foro de emprendimiento donde iban inversores y tal. Lo que pasa es que al final se descubrió que era bueno, una especie de real estate, ¿no? no sé. Pues
Ya. En esa aquí la inversión en capital riesgo en España, yo es que no me quiero equivocar con la cifra, pero yo creo que no llega a los 4.000 millones de euros. No sé si estamos en los 2.000, 3.000 millones de euros. Estamos hablando de una economía de 1 billón de euros. Ya. Y eso y nada. No voy a decir que eso y nada es lo mismo, porque obviamente eso está acelerando el crecimiento de muchas empresas, pero eso y nada es lo mismo en términos agregados, porque estamos hablando de una economía de 1 billón de euros y lo que no puede ser es que ese capital que es fundamental para lanzar el crecimiento empresarial pues, sea tan limitado en nuestro país. Y no es tan difícil ofrecer ventajas fiscales, no es tan difícil ayudar a Si hicieran caso aquí a nuestros expertos, con la reforma laboral, con la reforma de las pensiones, con la aceleración de esto, no, claro, es que vamos a ver, ¿pegaría un salto la economía española? Es que, Carmen, estamos contentos con crecer al 3%, Pues que me no, parece pero estupendo. Pues ¿por qué no queremos crecer al 6%? Porque España puede crecer al 6% y nos estamos conformando con, bueno, que crecemos al 3%, que está muy bien, y está muy bien, pero es que al 6% está el doble de bien. Porque y se la mitad de la población lo que quiere es vivir sin trabajar y cobrar. Y eso, más cobrarían si creciésemos al 6%. Pero trabajando, pero Igual ya les tocaría es otra trabajar, cosa. ¿no? Bueno, pues nada, ha sido un placer como siempre. Antonio Sancho, gracias. Diego Sánchez de la Cruz. Gracias a ti, Carmen. Gracias a todos ustedes. Hoy ha estado en los mandos Víctor San Román, como siempre, y en la producción Naya Pertusa. Hoy he estado un poquito yo con la vocecilla, pero bueno, a ver si de aquí a... Esta gripe que es malísima. Esta gripe es malísima. Y a ver si dejo a Tomás un poquito ya en casa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.